Proverbios capítulo 14, verso 7. Dice la escritura: Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Buenos días, queridos y amados hermanos. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Es un gusto estar compartiendo aquí con usted un lindo y hermoso mensaje más. Pues no vamos a hacer tan largo este video. Vamos a tratar la manera de hacerlo lo mejor corto que se puede. Gracias a Dios, a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas de comunicación. Que Dios siga bendiciendo todo lo bueno que ustedes hacen. Y vamos a hablar de algo muy importante. Hace unos 2 o 3 días vi a un pastor de que estaba generalizando a la comunidad cristiana católica todos por igual. Entonces, también me llamó mucho la atención lo que, bueno, yo hasta hoy vi el video del pastor Percy J. Riley, de que él hablaba sobre 22 características de un falso pastor. Y no me quedó duda cuando vi al primer pastor, supuestamente pastor, pero para mí no es pastor, al primer pastor estar hablando mal de la comunidad cristiana. Él decía que todos eran igual y pronto vamos a ver ese video más adelantito y vamos a dar el punto de vista de la demás persona, qué es lo que piensa de él. Entonces miraba al pastor Percy y él decía de que la falsedad de un pastor se conoce por sus frutos. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Por sus acciones. Si no hay amor al prójimo, no puede ser pastor. Entonces hay muchos medios que lo dificultan a esta persona para ser pastor. En primer lugar, barrer la suciedad, sacar todo lo malo. Que le quiero dar a entender que si hay odio en el corazón, esto tiene que ser borrado, tiene que ser eliminado. Si hay prepotencia, si hay abusivez, si se creen los únicos salvos, tienen que sacar todo lo malo y dejar que nuestro Señor Jesucristo reine dentro de sus corazones. Es una lástima y también una vergüenza de que muchos hoy en día agarran las Sagradas Escrituras, estudian 1, 2 o 3 días y después están diciendo que ya son pastores, que son evangelistas, que son ministros, que son predicadores. Yo no estoy en contra de esto. Estoy en contra de una mentira, estoy en contra de la falsedad, estoy en contra de toda aquella gente de que está lucrando con el santo evangelio. De la noche a la mañana ya se hacen llamar evangelistas. ¿Y todo por qué? Por el amor al dinero. Obviamente no son todos, no son todos, pero me llamó mucho la atención lo que el pastor Percy hablaba, lo que el pastor Percy daba a conocer. Y él mismo decía: si hay un papel y un lápiz, vuélele pluma, porque esto nos sirve bastante a nosotros. Tenemos que saber distinguir lo bueno y lo malo. Estamos en el pleno siglo XXI y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Así que, pastor Percy, que Dios lo bendiga. Siga adelante en ese ministerio que Dios le ha dado. Siga adelante, siga hablando una verdad. No calle, pastor Percy. Así que por hablar una verdad hay consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Que muchas veces nos aborrecen. Muchas veces nos hacen de menos por hablar una verdad. Se lo digo por experiencia, porque yo también he hablado la verdad y mucha gente se ha molestado, se ha incomodado, porque se les señala, se les toca el pecado. Pero es preferiblemente morir sabiendo una verdad, porque el día de mañana en que nos presentemos ante nuestro Señor Jesucristo, no vamos a tener excusas. Así que, pastor, yo lo animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que usted siga adelante. Siga, pastor, hablando la verdad, porque la verdad nos hará libres. San Juan 8:44. También hay algo muy importante que resaltarlo. San Juan 8:47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero hay muchos que no son de Dios y ellos no van a querer escuchar, no van a querer comprender lo bueno, sino solamente lo malo. También, 2 Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4, dice la escritura:
Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos. Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Esto es lo que sucede el día de hoy, cuando dice la Escritura, porque va a llegar el tiempo, y ese tiempo lo estamos viviendo, tiempo presente, donde mucha gente se va detrás de todos aquellos mentirosos. Y ahí está diciendo aleluya, amén, gloria a Dios. Y da lástima ver esta gente, porque todo lo que habla aquel atarantado, según las personas, todo es correcto, todo está bien. Y cuando alguien viene y le dice esto y esto no está bueno, la gente se molesta. Porque supuestamente se está hablando mal de un predicador, supuestamente se está hablando mal de un predicador, pero tenemos ojos para ver, tenemos oídos para escuchar. Conocemos lo bueno, conocemos lo malo. Así que, amado hermano, amigo lindo, quizás usted también está buscando una verdad. Quizás usted está pasando por momentos de tormentos, que uno le dice una cosa allá y otro le dice otra cosa aquí. Tenemos que saber buscar muy buenos maestros. Se pueden distinguir los buenos maestros, se pueden distinguir los falsos maestros. Antes de que yo empezara mis clases en teología, bendito sea Dios, hace 2 años, yo solo y mis maestros de clase echábamos punta en ese sentido. Poco tiempo después, yo en mi misión de querer aprender, en mi misión de encontrar una verdad, empecé a buscar muchos maestros por las plataformas de YouTube. Empecé a seguir a muchos pastores, a muchos predicadores católicos. De 10 pastores, me he quedado con 3. De 10 predicadores católicos, me he quedado con 6, 4. Los he sacado. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy en día cobran por ir a predicar. Cobran por cantar una alabanza. Pastores cobran por ir a predicar. De una y otra manera le quieren sacar dinero a la gente y esto es incorrecto. Y esto lo decía el pastor Percy. Así que, sin hablar más, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sigan adelante, sigan buscando la verdad. Les comparto el video del pastor Percy para que usted pueda tomar nota de todo lo bueno. Así que muchas gracias y que tenga un excelente y feliz día. Adelante, pastor Percy. Siga hablando con la verdad, porque la verdad nos hace libres. Ok, ya estamos en vivo pues. A petición de mi amigo el verdugo de sacerdotes católicos. Dios te bendiga. ¿En qué punto estábamos? Estábamos hablando que hoy en día uno de los factores que podemos conocer en pastores que son orgullosos, que son falsos, es su orgullo. ¿Cuántos pastores, cuántos ministros de música, cuántos apóstoles, cuántos evangelistas, cuántas personas que dicen ser siervos de Dios tienen un orgullo, hermanos amados, que no les cabe oiga, ustedes saben a lo que me refiero. Ustedes saben perfectamente a lo que me refiero y de lo que estaba hablando hace un momento es de los músicos, como ejemplo, de los músicos que están ministrando en la alabanza, en la hora de la alabanza. Oiga, son bien bonitos cuando se les ve alabando a Dios, sus voces bien afinadas, bien inspirados, alabando y glorificando a Dios, y motivan a la gente a adorar a Dios, motivan a la gente a ministrar a Dios, porque ese es el trabajo de un ministro de música. El ministro de música está, hermano amado, para motivar a la gente a alabar y glorificar a Dios. Para eso es ministro de música. Pero ¿cuántas veces hemos visto que cuando ellos terminan de predicar, de adorar a Dios y de cantar a Dios y de guiar a la gente en la alabanza y en la adoración, cuántas veces hemos visto que esos mismos músicos, al terminar su momento, su ministración, se bajan del púlpito
o se van para atrás las últimas filas o se salen del servicio totalmente. Y cuando el pastor dice, hermanos, voy a pedir a los músicos que pasen adelante, dice, ¿y los músicos dónde están? ¿Se los llevó Cristo? No, no se los llevó Cristo. Están afuera tomando el airecito, sintiéndose mejorcito, porque sudaron mucho cuando estaban ministrando a Dios. Eso, hermanos amados, es una forma de orgullo. Es una forma de decir, bueno, ya terminé mi tiempo, allá ustedes, ¿sí? Pero eso está muy mal, porque para empezar, el ministro, el pastor, el evangelista, todos aquellos que llevamos la palabra de Dios, todos aquellos que somos ministros, que somos pastores, que estamos encargados de dirigir la palabra, de dirigir una congregación, de estar enfrente de gente, llevando un estudio bíblico, debemos tener humildad. Y lamentablemente, hoy en día, hermano amado, muchos pastores son arrogantes, son presumidos, son vanidosos, ¿sí? Pero no tienen nada de la humildad que Cristo tenía. Un ejemplo, ¿me pueden decir en qué capítulo y en qué versículo bíblico está donde dice la Biblia, donde dice el Nuevo Testamento que Jesús tenía casa? No existe. Jesús no tenía casa. Es más, el burrito con el que entró Jesús a Jerusalén era prestado. ¿Sí? Jesús nunca cobró para predicar. Jesús nunca pidió ofrenda. Ay, usted me va a decir, hermano, la Biblia dice que Judas que era el tesorero de Jesús. O sea que sí recogían ofrendas. Muéstreme el capítulo, el versículo y el libro donde diga que Jesús cobró ofrendas, cobró para predicar. ¿Saben lo que pasaba? Que la gente daba. Que la gente daba a Jesús. Jesús no necesitaba pedir ofrendas. Jesús no necesitaba pedir ofrendas de amor. ¿Por qué? Porque la bendición que había en Jesús, la unción que había en Jesús, hermano amado, motivaba a la gente, bendecía a la gente, y la gente en agradecimiento daba a Jesús. Y hoy en día existen muchos pastores, muchos evangelistas, muchos apóstoles, muchos profetas, hermano amado, que andan exigiendo, que andan manipulando y que andan vendiendo tacitas en el internet para poder sacarle la plata, para poderle sacar la lana a las ovejas. Jesús jamás hizo eso. Al menos la Biblia no me lo dice a mí. Y Jesús también lo dijo, que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Así que, hermanos amados, ¿cuál es otra característica? ¿Cuál es otra característica de un falso pastor? Aquí les voy, hermanos amados. La otra característica de un falso pastor, de un falso evangelista, de un falso ministro, pues, de un falso ministro de música, es que no ama a todos por igual en la iglesia. ¿Sí? No ama a todos por igual en la iglesia. ¿Sí me entendieron? La otra característica de un falso pastor es que no ama a todos por igual en la iglesia, sino que hace acepción entre ricos y pobres. Usted me va a decir, hermano, no es cierto. ¿Cómo no, mi hermanito amado? Los falsos pastores siempre hacen acepción de personas y tratan mejor a aquellos que dan más que aquellos que no pueden dar mucho. En cierta ocasión, fíjense bien, una amiga mía, y esta es amiga mía, yo conozco al pastor. Sí, yo conozco al pastor y sé que lo que ella me dice es la verdad porque yo lo conozco personalmente, pues. Este pastor, es pastor de la prosperidad, él cree en la prosperidad, en la falsa
falsa prosperidad. Yo creo en la prosperidad bíblica, pero no en la prosperidad falsa. ¿Sí me entiende? Y esta hermana, para el día de su cumpleaños, le compró un par de zapatos de $75. $75. Un par de zapatos de $75. Y cuando ella se lo dio al pastor, el pastor le dijo: hermana, ¿y usted cómo se atreve a darme estos zapatos tan baratos? Yo soy un siervo de Dios. Yo merezco un par de zapatos de $500. Yo no me voy a poner esto, hermana. Llévese esos par de zapatos. O sea, rechazó a la hermana, que con mucho esfuerzo ahorró para poderle comprar un par de zapatos a este bandido, ¿sí? El cual se puso su orgullito y dijo: yo no merezco eso, soy un siervo de Dios. Y yo como siervo de Dios me merezco lo mejor. ¿A poco? Jesús es el Hijo de Dios y no tenía dónde recostar su cabeza. Aparte de ser orgullo, aparte de ser racismo, aparte de discriminar, son las actitudes que los pastores falsos tienen hoy en día. ¿Sí? Lamentablemente dentro de muchas congregaciones evangélicas y también dentro de la católica existe racismo, existe discriminación en contra de los pobres, existe discriminación en contra de aquellos que tenemos un color de piel distinta a los demás. El racismo, estimado pastor, no es de Dios. Dios no hace acepción de personas. El racismo es condenado por Dios porque no refleja el corazón de Dios en la vida del creyente, en la vida del pastor. Lo repito de nuevo. El racismo no es justificable delante de Dios porque no refleja el corazón de Dios en el pastor de la iglesia. El pastor no puede ser racista. Definitivamente. Si usted es un pastor, usted es un creyente que discrimina a la gente por su color de piel, por su condición social, porque la persona viste de una manera que a usted no le agrada, hermano, usted está en pecado, usted está en desobediencia y usted no está en la gracia de Dios, porque Dios no discrimina a nadie. Dios no es racista. Y dentro de las iglesias evangélicas, muchos pastores discriminan a sus propios miembros porque no pueden diezmar. Para empezar, el diezmo en el Nuevo Testamento no es bíblico. ¿Me entiende? Pero ¿cómo? Si está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento y es para el pueblo de Israel, pero no para la iglesia. Así que esos pastores ladrones que le dicen a la gente y la manipulan, diciéndole a esa gente pobre que está en sus congregaciones, que están en pobreza porque no diezman, son unos mentirosos, manipuladores, que no les importa si su miembro tiene para la renta, tiene para un galón de leche. Pero eso sí, quieren sacarle la plata diciéndole que deben de ser fieles en los diezmos. Bola de ladrones son los que son. No son pastores ni son siervos de Dios. Deben arrepentirse por su pecado. Prosigo. ¿Cuántos miembros de la iglesia que desean servir a Dios son discriminados y no se les deja servir en la iglesia porque no están diezmando? ¿En qué parte de la Biblia dice que un cristiano debe de diezmar para poder servir en la iglesia? No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento ni Antiguo Testamento que diga que el cristiano debe servir o debe diezmar para poder servir en la iglesia. Por eso muchos cristianos se van de las congregaciones porque se sienten usados, se sienten que son utilizados por pastores sin escrúpulos y sin el amor de Dios, que lo único que quieren es sacarle el dinero a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Eso es una forma de racismo, es una forma de discriminación.
Gloria a Dios. Mi base para eso, lo que acabo de hablar, está en Segunda de Santiago. Está en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 2, versos 2 al 4. La otra característica que podemos ver es, hermanos amados, es que no anda en el espíritu, sino en la carne. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Muchos pastores modernos hoy en día no andan en el espíritu. No andan. ¿Saben por qué puedo yo decir que no andan en el espíritu? Porque si anduvieran en el espíritu, no andarían haciendo las cosas que andan haciendo. Y por sus frutos podemos ver que no andan en el espíritu. Por eso existen muchos pastores, hermanos amados, fornicando, aquellos que no están casados, por supuesto, adulterando, robando, ¿sí? Pagando los moteles a donde se van a adulterar con sus amantes, pagándole el motel con el diezmo de la iglesia. El problema, hermano amado, es que dentro de muchas congregaciones evangélicas, el pastor es considerado como un ser inmune, como un ser al cual tiene inmunidad y no se le puede hacer nada, no se le puede decir nada, ni se le puede cuestionar. ¿Sabe qué? Un verdadero siervo de Dios no le tiene miedo al cuestionamiento, no le tiene miedo a que se le critique, ¿sí? Porque un siervo de Dios sabe que sirve a la iglesia, que sirve al pueblo de Dios. Y muchos siervos de Dios hoy en día, hermano amado, no andan en el espíritu. ¿Por qué no andan en el espíritu? Porque no tienen una vida de oración. No leen la Biblia, no oran. Se despiertan a las 12 del día. ¿Sí? Muchos pastores son así. Entonces, hermanos amados, si la cabeza está enferma, ¿cómo va a estar el cuerpo? Si el pastor no ora, ¿cómo va a estar la congregación? Ese es el problema. Ese es el problema. Y después nos quejamos que por qué Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Cómo Dios va a contestar tus oraciones si no le hablas? Si no tienes comunión con Él. Es más, déjenme meterme ahí porque si no se van a enojar conmigo. Ay, sí, muy santo, ¿no? Si no oramos y no leemos la palabra, ¿cómo pretendemos que Dios nos hable cuando no lo buscamos? Entonces, hermanos amados, fíjese bien, ya voy a terminar, no se preocupen. No es un hombre piadoso y solo aparenta serlo para que la gente le crea a él. Lo voy a repetir de nuevo en este momento, hermanos amados. No es un hombre piadoso, sino aparenta serlo para que la gente crea en él. No es un hombre piadoso, aparenta. ¿Sí? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:5. Ustedes saben lo que dice ahí. Muchos pastores, muchos, no digo todos, porque hay verdaderos siervos de Dios también. Tampoco voy a decir que todos están en pecado, estamos en pecado y que todos no, para allá y para acá, no. No, Dios tiene su remanente, gracias a Dios. Sí, así como hay cristianos, así como hay laicos que están en pecado y que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas, así también hay pastores, hermanos amados, que lo buscan realmente. ¿Sí? Pero hay pastores, hermanos amados, que aparentan piedad, que aparentan ser piadosos, que aparentan ser amorosos, pero son todo lo contrario en privado. Yo conocí a cierto diácono y a varios pastores también,
que en la iglesia eran serviciales, eran un ejemplo de servicio, un ejemplo de amor, un ejemplo de piedad, pero en cierta manera, en cierta ocasión, vino la esposa de uno de ellos y me dijo lo que este hombre hacía. En su casa, esta persona no la bajaba de P, ¿sí me entienden? De P, no voy a decir la palabra, y que le pegaba, la ofendía, la menospreciaba. Pero en la iglesia era un ejemplo de piedad y de amor cristiano. Eso se llama hipocresía, sencillamente. Y dentro de muchas congregaciones hay muchos pastores hipócritas, doble cara, doble moral, ¿sí? Y después se quejan que porque Dios no los apoya. Bueno, porque Dios no apoya hipócritas. El otro punto, o la otra característica que podemos ver, es que no soporta a los verdaderos hijos de Dios y busca difamarlos y destruirlos. ¡Ay, hijos! Tremendo. No soporta a los verdaderos hijos de Dios. Primero, no soporta a los hijos de Dios. ¿Sí? Un falso pastor jamás va. ¿Ustedes han visto las películas de Drácula? ¿Han visto las películas? Sí, me imagino que sí, por favor. ¿Han visto las películas de Drácula, las antiguas? Las antiguas, que esas sí eran buenas películas, no las de ahora que hay, la verdad de Dios. No sirven, la verdad. En vez de dar miedo, dan asco, repulsión, ¿verdad? Pero las películas de Drácula, ejemplifican lo que yo estoy diciendo en el punto número 20. Cuando a Drácula se enseñaba la cruz, se escondía, no soportaba ver la cruz. Y de esa manera con los falsos pastores. Los falsos pastores no pueden ver a un verdadero hijo de Dios porque les espanta la luz de Cristo. Por esa razón es que hay pastores, tanto en muchas congregaciones allá afuera como en el mundo cibernético, que tienen que difamar a los demás. O sea, no pueden aceptar que una persona tenga un punto de vista distinto, ¿sí? Que los tienen que difamar. Es una mentira. Sí, un verdadero siervo de Dios no difama a nadie. Y hermanos amados, si usted es un siervo de Dios y un pastor que no soporta ver a un verdadero hijo de Dios, yo le recomiendo algo importante. Es que se vuelva al camino antiguo, que vaya a la senda antigua. ¿Qué tan lejos está Dios de usted? No está lejos. Nada más es que tengas que doblar tu rodilla, pedir perdón a Dios, reconciliarte con Dios y volverte a Él. Nada más. Lamentablemente, eso es real. Que no soportan a los verdaderos hijos de Dios y buscan difamarlos y destruirlos. Yo he conocido muchos cristianos que aman a Dios, que quieren servir a Dios, pero cuando ellos quieren hacerlo, el pastor les tiene envidia, la envidia pastoral. ¿Sí? La envidia pastoral. Los difaman, los destruyen. Y no solamente destruyen al creyente que quiere servir a Dios, sino destruyen también al creyente y destruyen su relación con Dios. Por eso es lamentable ver que muchos cristianos se alejan de la iglesia, no porque no amen a Dios, sino porque el pastor los ha herido, porque los diáconos los han herido. Y usted me puede decir a mí, ay, pero hay que poner la vista en Cristo. Es fácil decirlo, es fácil para usted decirlo, pero para la víctima, para el hermano que fue difamado, para el hermano que fue destruido,
Póngase en sus zapatos. ¿Ha oído el dicho que dice poner a cada uno en su lugar? Sí, yo sé, hay muchos evangélicos que les gusta poner en su lugar a la gente. Bueno, en vez de poner en su lugar a la gente, póngase en el lugar de esa gente. ¿Sí me entienden? Y ese es el problema hoy en día. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Por una razón. Por una razón. Por alguna razón se fueron. ¿Sí? Cuando tengan tiempo, hermanos amados, busquen en Hechos capítulo 7, versos 54, 57 y 58. Amén. Y ahí está la base de este punto que acabo de hablar, que no soporta a los verdaderos hijos de Dios. No es el segundo punto, el otro punto que quiero hablar, la característica número 21, es que no es hijo de Dios y un día será condenado al infierno con todos los que le siguen. ¿Se ha fijado que hoy en día existen muchos creyentes, muchos pastores, muchos evangélicos que a todo mundo mandan al infierno? Usted no es hijo de Dios. Y muchos pastores se creen Dios. Muchos pastores se creen que son hijos de Dios. Perdón, muchos pastores se creen que son Dios mismo y que tienen la autoridad para mandar a un creyente, a un hijo de Dios, a alguien que fue lavado por la sangre de Cristo, mandarlo al infierno. Si te vas de la iglesia, te vas a ir al infierno y la maldición de Dios está en tu vida. ¿A poco? ¿A poco? Usted no tiene la autoridad moral ni espiritual para mandar a nadie al infierno. Usted no tiene la autoridad moral ni espiritual, falso pastor, para decirle a un creyente que no es hijo de Dios. Usted murió por él en la cruz del Calvario. Usted conoce su corazón. Usted es omnisciente que sabe todas las cosas. Mentiroso, hipócrita, doble moral, ladrón, falso. El único que puede condenar a alguien y no lo hace es Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas sea salvo. Lamentablemente existen muchos pastores que han condenado a muchos creyentes diciéndoles que se van a ir al infierno. Si tú eres una de esas personas, déjame decirte que Dios no te condena. La palabra de Dios dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia para contigo. Aunque tu madre y tu madre te dejaren, con todo y eso, el Señor te recogerá. Dios no te condena. Dios sabe que eres tremendo. Dios sabe que cometes pecados. Dios sabe tu corazón. Pero aún así, Él entiende que somos carne. Y Dios espera que tú te arrepientas y vengas confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro en Cristo Jesús. El apóstol San Juan nos dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si Dios no te condena y Dios te ha hecho libre en Cristo, no permitas que ningún pastor te diga que estás condenado. O un evangélico. Porque hay mucho evangélico que condena y manda al infierno como que si ellos fueran Dios. No tienen autoridad moral ni espiritual para mandar a nadie al infierno. Y el último punto, hermanos amados, que vamos a hablar es que este pastor, que se dice pastor, pero que no es pastor, que es un pastor falso,
Recordemos que hemos hablado de las 22 cualidades de un pastor falso. Y usted puede poner cualquier pastor, puede poner apóstol, que yo no creo en los apóstoles modernos de hoy, en los profetas, tampoco creo en los profetas. Creo que sí existen profetas de Dios, sí lo creo, porque yo me he topado con varios. Pero yo no creo en estos profetas que se andan proclamando y autoproclamando, valga la redundancia, que se andan proclamando ser profetas, que profetizan algo y no se cumple. Y no se cumple. Un verdadero profeta de Dios, cuando profetiza por parte de Dios, esa palabra se cumple. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Pero los profetas de hoy, los profetas modernos, no son más que charlatanes, no son más que adivinos. Un ejemplillo. El Señor me muestra en este momento que hay una persona que tiene problemas económicos en una congregación de 200 personas. ¿Me pueden decir a mí cuántas personas con problemas económicos, con dolores de cabeza, con dolores de cintura, con problemas matrimoniales no van a haber en una congregación de 200 personas? Por amor a Dios, no seamos, tiene usted el blanco, pero no seamos, ¿sí me entienden? Hermanos amados, un verdadero siervo de Dios se reconoce por sus frutos. Y lamentablemente hoy, hermanos amados, existen muchos pastores que no son pastores de Dios, que no son pastores de Cristo, sino que son pastores y ministros de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Hoy en día existen muchos pastores, hermano amado, que piensan que las ovejas le pertenecen a él. No, las ovejas no te pertenecen, papacito lindo. Las ovejas son encargadas por el pastor de las ovejas. Y ese pastor se llama Jesucristo. Usted nada más es el mayordomo encargado de cuidar las ovejas que el pastor le encargó. Sencillamente. Y el problema es que hay pastorcillos que se creen los dueños. Por eso es que cuando una persona se quiere ir de la congregación, por muchas razones, pero porque encontró un mejor trabajo que está más lejos, y se va a cambiar de casa y la casa le queda más lejos ahora en la congregación y le dice, pastor, me tengo que ir porque encontré un mejor trabajo y me moví para esa ciudad para estar más cerca del trabajo y la iglesia ya me queda muy lejos. Eso, hermano, es comprensible. Un verdadero siervo de Dios sabe lo que hace. Hermano, lo felicito, me alegro por usted, que el Señor lo haya bendecido. Y hermano, voy a orar por usted. Déjeme orar de una vez por usted, que el Señor lo bendiga y lo guarde y que el Señor lo siga prosperando. Y las puertas de esta congregación están abiertas para usted cuando nos quiera visitar. Esa es la actitud de un siervo de Dios, verdadero. Pero la actitud de un mal siervo, de un mal pastor es, no. ¿Y a usted quién le dio permiso? ¿Cuándo me pidió permiso a mí? La maldición del Señor lo va a perseguir porque está en desobediencia. Esa es la actitud de un mal siervo. Esa no es la actitud de un verdadero hijo de Dios, sino es la actitud de un pastor asalariado que sabe que ya va a tener una oveja menos que ya no le va a dar el diezmo, que ya no le va a dar las ofrendas, que ya no le va a dar las primicias, y la lana de esa oveja se va a ir con la oveja, que ya no va a haber otra oveja a quien él le va a poder trasquilar. Lamentablemente, hermanos amados, hoy en día vivimos en un tiempo en donde existen muchos pastores que están más interesados en la lana de las ovejas que en la alma de las ovejas. Aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, hace unos años atrás, cuando Donald Trump fue elegido presidente,
muchos latinos salieron a protestar, porque no les cayó, entre ellos pastores. Y muchos pastores empezaron a hacer protestas, muchos protestaron porque a los musulmanes se les prohibió la entrada al país porque en ese tiempo habían hecho ¿cómo se llama? Habían destruido una embajada que le pertenecía a Estados Unidos. Sí, un atentado terrorista, pues, en territorio estadounidense y muchos protestaron. Entonces Donald Trump dijo que iba a prohibir la entrada de los musulmanes a este país para proteger a Estados Unidos, y muchos pastores empezaron a protestar por las políticas anti-inmigrantes que iban a deportar a muchos inmigrantes por su situación migratoria, porque muchos de ellos no tenían papeles. Bueno, la cuestión es, para no hacérselas larga, es que muchos de estos pastores, más que el amor a las almas, más que el amor al inmigrante, más que el amor a aquellos que no pueden defenderse, hermano amado, estaban defendiendo los derechos de los inmigrantes, pero no tanto por el amor a las almas y el amor a los derechos civiles. No, es que el 75% de la membresía en las iglesias latinas en Estados Unidos están conformadas por inmigrantes que no tienen papeles, por inmigrantes indocumentados. Entonces, no les convenía, ¿sí? No les convenía que se les fuera la lana, perdón, la oveja, perdón, que no les convenía. Y yo me confronté con varios pastores. Les dije, hermano, eso no se hace. Y pues me dijeron, yo les dije, eso está en contra de la palabra de Dios lo que ustedes están haciendo. Y muchos de ellos me dijeron, hermano, no hay que ser tan rígidos con la palabra de Dios. Hay que doblar un poquito la palabra de Dios para cuidar los intereses. Yo le dije, ¿a poco? Pues yo le doy gracias a Dios que mi Cristo no se vende. Que mi Cristo no vende su mensaje. Yo reconozco que la población inmigrante de este país, de Estados Unidos, ha hecho mucho por este país. Yo reconozco el valor que el inmigrante tiene para este país. Por la gracia de Dios, cuando yo llegué a este país, hermano amado, yo llegué ya con mi residencia permanente. Solicitamos la visa desde mi país y nos dieron la visa, la residencia permanente desde mi país. Así que cuando yo llegué a este país, yo ya tenía mi residencia permanente. Y en 5 años pudimos hacernos ciudadanos de este país. Yo reconozco que hay mucha gente que ama este país, que viene a este país por un futuro mejor. Gloria a Dios por ello. Pero de eso, a que existan pastores, que existan pastores que utilicen a los inmigrantes para sacar ventaja económica de ellos, yo lo considero que está mal. Y estos 22 características de pastores falsos, hermanos amados, están en mis 2 videos. Ahí pueden verlos ustedes, pueden tomar nota, pueden copiar, pueden publicar el video, o pueden hacer otro video con estas 22 características. Es para el pueblo de Dios. Y hermanos amados, espero que el estudio les haya sido de bendición. Ay, madre, 46 minutos. Ya me pasé. No me gusta hacer los videos muy largos porque la gente se aburre. Pero bueno, hermanos, se despide de ustedes el pastor Percy J. Riley, de aquí de la ciudad de Los Ángeles, California. Y les quiero pedir un gran favor. Les quiero pedir que nos mantengan en oración. Al igual que yo, los mantendré en oración a todos ustedes. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre y que Dios nos mantenga en su presencia siempre y en sanidad.
Que Dios los bendiga, Dios los guarde y que bendiga a todas sus familias. Gracias a todos los hermanos que han estado con nosotros. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias hermanos por estar aquí con nosotros. Yo soy nuevo en esto de StreamYard, así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y se despide nuevamente el pastor Percy J. Riley. Hay un dicho que dice, el que mucho se despide es porque no tiene ganas de irse. Bueno, que Dios les bendiga. Cuídense. No se apaga. Oh, no, ahí salió ya. Yo creo que aquí.